Looks like I may be able to pass my jutsu on to you after all. The unique jutsu of Kakashi the Copy Ninja. Capítulo 8. La sangre marca el nombre del país de los osos. Una tierra de cordilleras ásperas, niebla densa y bosques perpetuamente húmedos. La mayoría de las aldeas shinobi importantes lo ignoraban. No tenía importancia estratégica pero sí secretos. Y uno de ellos era Oshigakure, la aldea oculta entre las estrellas. Una aldea menor, con escasa reputación en el continente, donde los shinobi vivían bajo una jerarquía frágil y corrupta, dominada por clanes menores que se aliaban con quien pagara más. Justo el tipo de sitio donde un hombre sin lealtades, sin nombre y con muchas cicatrices podía trabajar. Me presenté como Kuro, un mercenario errante. No mostré mis habilidades de inmediato. En lugares como Oshigakure, los débiles se ocultan y los fuertes no necesitan explicarse. Mi primer contacto fue un burócrata inflado llamado Menza, supervisor de misiones externas. ¿Experiencia?, preguntó, sin levantar la vista del pergamino. Lancé el protector de frente de Okabe sobre su mesa. El metal estaba oxidado, manchado de sangre seca. Aún tenía el símbolo del país del cielo grabado en él. Menza parpadeó. Luego sonrió con los labios, no con los ojos. Hay un problema en los montes Uramesi. Un Chunin renegado llamado TJ. Exmiembro de esta aldea. Robó documentos y mató a 2 Chunin antes de desaparecer. ¿Lo quieren vivo? No. ¿Prueba? Su cabeza. Perfecto. Tardé 2 días en encontrarlo. Vivía oculto en una cueva, rodeado de sellos de detección y trampas hechas a mano. Era bueno. Precavido. Un tipo que sabía que su propia aldea lo quería muerto. Un tipo que no confiaba en nadie. Pero no estaba preparado para mí. Entré al amanecer, con la niebla cubriéndome los pasos. Usé Raiton, Denki no Muchi, látigo eléctrico, para inutilizar sus sellos. Lo encontré en la sala central, meditando. No le di tiempo. Lancé un kunai cargado con electricidad. Impactó su brazo. Gritó. Saltó hacia mí con una cadena envuelta en fuego. Lo esquivé por milímetros y me lancé al combate cuerpo a cuerpo. Era fuerte. Muy fuerte. Pero cometió un error. Subestimó cuánto me gustaba sentir el filo entrar en la carne. En menos de 2 minutos, lo tenía en el suelo. Sangrando. Jadeando. Una pierna inmovilizada. Una herida abierta en su costado. ¿Quién te envía? Me escupió, desesperado. Nadie que te importe. Lo decapité con uno de mis cuchillos. Lento. Frío. Mirándolo a los ojos. No por necesidad. Por mensaje. Regresé a Oshigakure con la cabeza envuelta en una tela negra, sangrando aún fresca, y la tiré sobre el escritorio de Menza. Cumplido, dije. Menza palideció. Se tapó la boca por el hedor. Eso fue rápido. Hice lo necesario. No me dio una medalla. Me dio algo mejor. Silencio. El tipo no hizo más preguntas. Solo me entregó el pago y una hoja con posibles trabajos futuros. Pero en las sombras, en los pasillos de la torre administrativa, mi nombre comenzó a circular. Kuro, el destripador. El asesino de la mirada vacía. El que trajo la cabeza aún caliente. Esa misma noche, 2 shinobi de rango medio intentaron seguirme. Querían matarme y robarme el pago. No llegaron a la segunda esquina. A la mañana siguiente, alguien había dibujado una silueta humana degollada en uno de los muros del distrito shinobi, con sangre seca formando un círculo. Los rumores crecieron. Es un sádico. Un monstruo sin emociones. Un demonio con cuchillos. Y yo no los desmentí. Porque el miedo es un chakra invisible. Uno que paraliza antes del primer golpe. Uno que ya empezaba a rodear mi nombre como un aura. Capítulo 9. Oro, pergaminos y sangre. Había aprendido que en las tabernas perdidas de aldeas olvidadas, lo más valioso no era el sake ni los dados, sino las bocas sueltas. En una de esas noches húmedas, donde el techo chorreaba y la mugre se mezclaba con el vapor del licor barato, escuché a un Chunin retirado jactarse entre copas frente a 2 prostitutas que apenas fingían interés. Dicen que Suna va a recibir un cargamento gordo, escupió con la lengua trabada por el alcohol. Pergaminos secretos robados de Ame Oro también, cosas que no deberían salir de ahí. Los están moviendo discretamente. 3 Chunin, por el paso de Kisen. Bajo perfil, pero alto valor. Eso era todo lo que necesitaba. Dejé el bar sin hacer ruido, con una imagen en la cabeza. 3 hombres, una carreta, secretos. Oro. Pasé los siguientes 3 días estudiando la zona, analizando la ruta, trazando un plan.
El paso de Kisen era perfecto. Angosto, traicionero, con muros naturales que lo hacían ideal para una emboscada. Coloqué sellos explosivos bajo las piedras, cuchillas ocultas en los puntos ciegos, líneas de acero casi invisibles. No dejé nada al azar. El cuarto día llegaron. Eran 3. Rostros serios, ropas del país del viento pero sin insignias oficiales. Se movían con cautela, como si esperaran problemas. Uno de ellos, más musculoso y con un aura distinta, claramente era el líder. Los otros parecían guardaespaldas más que compañeros. Esperé a que la carreta pasara justo bajo el saliente. Con un gesto de chakra activé el primer sello. Una roca enorme se desplomó y aplastó al primero, convirtiéndolo en una mancha entre piedras. El segundo intentó reaccionar, pero mi kunai electrificado le perforó el cuello. Cayó agitando brazos que no le respondían. El tercero, el líder, no se sorprendió. Sacó una espada fina, envuelta en chakra de viento. Sus ojos me buscaron antes de que yo me lanzara desde el risco. No dudó. Se movía como si llevara años matando. Bloqueó mi primer ataque. Me cortó el brazo. Le lancé un cuchillo con una explosiva, lo desvió. Un tajo más me abrió el costado. La sangre se mezclaba con el polvo del desierto. Él peleaba con precisión, con rabia contenida. Yo con hambre. Con resentimiento. Con cicatrices que no cerraban. Saltó hacia mí con un grito y lo tomé por sorpresa, canalizando Raiton a través del metal que sujetaba. Lo electrocuté en el aire, justo antes de que su espada tocara mi cuello. Cayó de rodillas. ¿Quién eres? Jadeó. Uno que no olvida, le respondí, y le corté la garganta. Su cuerpo tembló. Cayó de lado. Revisé la carreta. Dentro había pergaminos reforzados con sellos de seguridad. Cada uno vibraba con un chakra denso, antiguo, peligroso. Los sellé en mi mochila sin abrirlos. Encontré también un cofre de madera pesada, lleno de lingotes y bolsas con el símbolo de Ame. Oro robado. Sangre fundida en metal. Pero lo más valioso estaba escondido en la túnica del Chunin muerto. Un pergamino corto, enrollado con cinta negra. Recompensa oficial, Amegakure no Sato. Objetivo. Renga SH. Crímenes. Traición, robo de secretos de clase S, colaboración con fuerzas enemigas. Recompensa. 30,000 Ri. Preferencia. Muerto. Había matado a un traidor con precio sobre su cabeza. Y no cualquiera. Alguien importante. Lo suficientemente peligroso como para que Ame emitiera recompensa aunque estuviera fuera de su territorio. Le corté la cabeza con calma. La envolví con chakra conservador y partí hacia el norte. A las afueras de Amegakure, donde los canales putrefactos cruzan los barrios bajos, encontré a Shin, un viejo mercenario reconvertido en intermediario de recompensas. Lo conocía de otros tratos. No hacía preguntas. No delataba a nadie. No regalaba sonrisas. Código, dijo tras la reja oxidada. Las sombras no lloran bajo la lluvia, respondí. Me dejó pasar sin más. Entregué la cabeza, sellada y aún vibrando con el chakra de Renga. Él la miró, le pasó una tira sensorial, y asintió. Confirmado. Buen trabajo. No muchos se atreven con un objetivo así fuera del país. Te están empezando a mencionar por aquí, chico. ¿Cómo me llaman? Aún no tienen nombre. Pero hablan de ti como el cuchillo sin funda. El que aparece, corta y desaparece. No por justicia. Por eficiencia. Me lanzó un maletín. Pesado. 30,000 Ri en fajos gruesos. Me fui sin agradecer. Esa noche, bajo un techo de zinc agujereado por la lluvia, saqué uno de los pergaminos robados. Lo sentí pulsar como un corazón. Algo antiguo. Algo olvidado. Y pensé, por primera vez en mucho tiempo, que estaba más cerca de algo que parecía poder. No gloria. No respeto. Poder real. Capítulo 10. El secreto del pergamino negro. La lluvia no dejaba de caer en Amegakure. No esa lluvia normal que limpia, sino la otra, la que corroe. La que se mezcla con los olores de cloacas abiertas, metal oxidado y cadáveres que no han sido encontrados aún. Me refugié en un cuarto oscuro que alquilé por pocas monedas, a cambio de silencio y un techo que no se derrumbara de inmediato. Nadie preguntó mi nombre. Coloqué los pergaminos frente a mí. 5 en total.
4 sellados con marcas de barrera y chakra de contención. Uno completamente negro, envuelto con hilo metálico fino, casi invisible. Ese no venía con el resto. Ese lo llevaba el Chunin rebelde sobre el pecho, junto al corazón. Ese era personal. Y si lo era, debía de ser importante. Acaricié el papel con los dedos, sintiendo la energía que dormía en él. No era chakra elemental. No era sellado común. Era algo antiguo. Algo que parecía respirar. Me tomé mi tiempo. No podía abrirlo como si fuese un paquete. Activé uno de los jutsus de detección que había aprendido en el norte. Senin Kakai, una técnica menor de percepción de sellos, y visualicé la red oculta. Había 5 trampas. 4 eran explosivas. La quinta drenaba chakra y lo dirigía a un sello de rastreo. Era sutil. Tan sutil que cualquier ninja promedio la habría pasado por alto. Lo desactivé a mano, lentamente, cortando los flujos con la precisión de un cirujano. Una por una. Me tomó 1 hora entera. Cuando la última runa se desvaneció, el hilo metálico se deshizo como si nunca hubiera estado allí. Desenrollé el pergamino negro. No era largo. Pero no hacía falta. Lo que contenía era una fórmula. No de invocación. No de sellado. Era una fórmula de conversión. Una forma de manipular el chakra natural sin necesidad de tener un cuerpo entrenado como el de los ermitaños. Sin contratos con bestias. Sin pactos divinos. Una técnica teórica, sucia, peligrosa. Absorber y purificar el chakra del ambiente por la fuerza, quemando tu propio chakra como catalizador. Un suicidio lento. Pero con resultados inmediatos. Una vía forzada hacia un pseudo modo sabio. Nada estable. Nada seguro. Pero real. Los márgenes del pergamino estaban cubiertos de notas. En algunas esquinas, había marcas de desesperación. Tinta rota, palabras tachadas, otras escritas con sangre. Lo habían intentado muchas veces. La mayoría con fallos fatales. Paciente 4. Convertido en piedra. Paciente 5. Explosión interna de canales de chakra. Paciente 6. Éxito parcial, fuerza aumentada X3, muerte por sobrecarga a los 5 minutos. Y luego, en un borde apenas visible. Si alguien encuentra esto, que sepa que el límite del shinobi no está en su cuerpo. Está en su miedo a romperlo. Releí la frase una y otra vez. Sabía lo que eso significaba. El tipo que protegía esto estaba intentando forzar la evolución. Crear algo que las grandes aldeas considerarían una abominación. Y quizás por eso había huido de Aime. Quizás por eso su cabeza tenía precio. Pero yo no era como ellos. Yo no quería controlar una aldea. No aspiraba a un puesto, ni a una medalla, ni a un nombre grabado en piedra. Yo quería ser libre. Intocable. Peligroso incluso para los que no sabían mi rostro. Guardé el pergamino en un doble sello de seguridad que diseñé esa misma noche. No lo usaría aún. No sin estudiar cada maldita palabra. Pero ahora sabía que tenía algo que muchos matarían por poseer. Y algo que, si lograba dominar, podría destruirme o convertir mi cuerpo en una tormenta viva. La lluvia seguía cayendo. Y yo ya no sentía miedo. Solo hambre. Capítulo 11. La tormenta en el acero. Pasaron 3 días desde que abrí el pergamino negro. 3 días encerrado, alimentándome apenas con pan duro y agua turbia, mientras mis ojos recorrían una y otra vez cada línea, cada sello, cada nota que contenía ese maldito tesoro sellado. El contenido real no era una técnica prohibida, como había creído. No. Eso solo era una de las capas. El verdadero secreto estaba más profundo, y el chakra sellado en el interior lo protegía como si fuera consciente. Al liberar el segundo sello interno, un fuinjutsu complejo de dispersión retardada, el pergamino se desplegó completamente. Entonces lo vi. Una lista. Jutsus. Reales. Clasificados. Raiton y Suiton. Todos enredados entre anotaciones personales y diagramas técnicos. Alguien había coleccionado años de secretos en ese rollo maldito. Los de rayo fueron los primeros que copié y comencé a memorizar. Raiton.
Raíz Chi, camino de rayo resplandeciente, nivela, una técnica que disparaba múltiples corrientes eléctricas por el suelo a gran velocidad, capaz de paralizar y electrocutar a varios enemigos en un radio amplio. Raiton. Caminar y tate, escudo de trueno, nivela, un escudo de chakra eléctrico que podía detener ataques físicos y proyectiles mientras dañaba al contacto a cualquier enemigo que se acercara. Raiton. Seiden no Ken, espada del relámpago sagrado, nivela, una técnica que convertía cualquier arma afilada en un canal conductor de alta intensidad, aumentando su poder de corte y velocidad al límite. Y por último, 1+1 que no tenía clasificación oficial, pero estaba marcado con el símbolo de nivel S. Raiton. Ten no Kaji, furia del cielo abierto, una técnica devastadora que condensaba una tormenta eléctrica sobre un objetivo marcado, desatando una lluvia de rayos controlados desde el cielo. Alto coste de chakra. Alto riesgo. Alto potencial destructivo. Sabía que dominar esas técnicas me llevaría meses, pero por primera vez tenía un arsenal que se comparaba al de los shinobi de élite. Yo, que no tenía aldea. Yo, que no tenía nadie. Los de agua, sin embargo, no me servían. Mi chakra elemental primario era Raiton. El Suiton se me resistía. Forzarme a entrenarlo sería perder tiempo y energía que no podía derrochar. Así que tomé otra decisión. Fría. Eficiente. Vendí los pergaminos de agua en el mercado negro del este de Ame, a través de un contacto que trataba con traidores de Kirigakure. Me pagaron bien. Muy bien. Pero más importante. Limpié mi mochila de peso muerto y lo convertí en recursos. Y entonces, cuando me preparaba para guardar el resto del pergamino, lo sentí. Un segundo compartimiento oculto. No visible. No detectable con los sentidos normales. Reaccionaba solo al chakra Raiton. Colé un pequeño impulso de electricidad en el sello, y el papel respondió. Se plegó solo, revelando un último tesoro. Una espada. No de las grandes, no de las legendarias de Kiri. Era sencilla, sin adornos innecesarios. Recta, ligera, de metal negro con vetas de color índigo como si el rayo hubiera sido fundido en su núcleo. La envolvía un sello de preservación que la había mantenido intacta durante décadas, quizás siglos. La empuñé con cuidado. Apenas un toque de mi chakra Raiton bastó para hacerla vibrar. No resistía la electricidad. La aceptaba. La canalizaba. No. La devoraba. Cada impulso que enviaba la hacía más rápida, más afilada, más viva. Su nombre estaba grabado en un costado, en una lengua olvidada. Lo descifré tras algunas horas. Raijin no Akuma, el demonio del dios del trueno. Era mía. Como si me hubiera estado esperando. Esa noche, frente al reflejo distorsionado del agua sucia de Ame, entrené con ella durante horas. Mis movimientos se volvieron más precisos. Los jutsus fluían con mayor armonía. La espada era la pieza que me faltaba. No necesitaba un clan. No necesitaba un sensei. No necesitaba a nadie. Ahora tenía oro, técnicas de alto nivel, una espada nacida del relámpago, y algo más importante. Reputación. El cuchillo sin funda ya no solo cortaba. Ahora quemaba. Y yo, por primera vez, empecé a pensar en algo más que sobrevivir. Empecé a pensar en conquistar. Capítulo 12. Silencio antes de la tormenta. Volver al país de las aves fue como caminar entre los escombros de un cadáver. No quedaba nada de mi aldea. Solo ruinas y tierra marchita. Los bandidos la habían desangrado, y el tiempo se encargó de arrancar los huesos que quedaban. Caminé sobre lo que alguna vez fue mi casa. Allí donde dormía. Allí donde sangré por primera vez. Allí donde la idea de ser un shinobi honorable murió con los gritos de los que no pude salvar. Encontré una caverna en el borde de las montañas, invisible al ojo común, envuelta entre maleza y piedra antigua. Me apropié del lugar. Lo convertí en mi fortaleza silenciosa. Mi refugio. Mi infierno personal de entrenamiento. Y durante 6 meses, desaparecí del mundo. Me levantaba antes de que saliera el sol. No comía si no entrenaba. No dormía si no sangraba. Los jutsus que había memorizado comenzaron a tomar forma real. Raiton. Raíz Chit fue el primero. Lo moldeé con dolor. Canalicé la electricidad por el suelo una y otra vez hasta que aprendí a dividirla, a bifurcarla como ramas de un relámpago que respondían a mi voluntad. Al final del segundo mes, podía paralizar a 5 objetivos simultáneamente.
Raiton. Caminar Itate fue más difícil. Requería control, no fuerza. Era un escudo vivo, y debía sostenerlo sin que me consumiera. Al principio, la descarga me dejaba los músculos entumecidos. Después, aprendí a mezclarlo con mis desplazamientos, convirtiéndome en una barrera móvil. Ya no necesitaba esquivar. Solo avanzar. Raiton. Seiden no Ken era la extensión natural de mi espada. Y Raijin no Akuma la aceptaba como si hubiera sido forjada para ella. Descubrí que la hoja tenía su propio pulso. Al inyectarle chakra, vibraba a altísima frecuencia, como una nota de muerte. Cada tajo dejaba cortes limpios, carbonizados. Con el flujo continuo de chakra, se volvía capaz de penetrar incluso defensas sólidas como piedra o metal. La espada no era solo un arma. Era un conducto perfecto para matar. Pero la joya. La técnica que consumía más que las otras juntas Raiton. Ten no Kaji. Mi arma definitiva. Mi peligro personal. Tardé más de un mes en lograr activarla por completo. Tenía que marcar el objetivo con un sello oculto de chakra, sincronizarlo con el cielo y liberar mi chakra en una explosión vertical. El resultado era una lluvia de rayos. Precisa. Violenta. Imparable. Pero también era un suicidio si no medía el flujo. En mi tercer intento, perdí el conocimiento. Estuve sangrando por la nariz durante 2 días. Pero sobreviví. Y entonces, una noche mientras entrenaba con la espada al borde del risco, con la tormenta sobre mí, lo supe. Estaba listo. Mi chakra era estable. Mi dominio sobre los jutsus estaba pulido. Mi cuerpo era una herramienta forjada a golpes, ayuno y rabia. Y Raijin no Akuma se deslizaba por mi mano como si fuera parte de mí. Ya no era un niño fugitivo. Ni un experimento fallido de un Junin corrupto. Ni una sombra escondida en las alcantarillas de Ame. Era un shinobi real. Uno sin aldea. Uno sin ley. Pero real. El nivel de poder que había alcanzado no era oficial. No tenía banda. No tenía reconocimiento. Pero cualquiera que me enfrentara lo sabría. Yo era Jnin. Y estaba solo. Y no tenía límites. El silencio del país de las aves me observaba. Como si supiera que lo que había salido de sus entrañas no era un héroe. Sino algo peor. Y era hora de volver a mostrarme al mundo. Capítulo 13. Aviso de muerte desde el desierto. El viento en las tierras altas del país de las aves silbaba como cuchillas. Había aprendido a leerlo. A sentirlo. Cada cambio de presión, cada variación de humedad, me hablaba. Era un sentido nuevo. El de un depredador en su territorio. Por eso lo sentí antes de que siquiera cruzaran la frontera. 3 sombras. Perfectas. Silenciosas. Limpias. Ambú. No eran como los aprendices o los chunin desesperados que Suna había enviado antes. Estos eran asesinos entrenados. Sin rostro. Sin voz. Sin duda. Los anteriores habían llegado de uno en uno, con jutsus pobres y estrategias más propias de niños que de soldados. Pero uno de ellos, el último, había sido diferente. Más joven. Más limpio en su técnica. Y también más arrogante. Había subestimado mi cuchilla. Había muerto con los ojos abiertos y la garganta electrificada. Solo al registrar sus pertenencias entendí la magnitud de lo que había hecho. El muchacho era hijo de un consejero de Suna. Y no cualquier consejero. Uno con poder real. El tipo de persona que no se conformaba con una represalia estándar. El tipo de persona que firmaba misiones de eliminación clasificadas con tinta negra. Los Ambú no hablaban. Ni cuando atacaban. Ni cuando caían. El primero me emboscó entre las sombras del bosque, utilizando una técnica de parálisis de tierra mezclada con hilos de chakra sellados. Lo había previsto. Había colocado trampas de rayo alrededor de mi campamento cada noche desde que maté al chico de Suna. El chakra activado por presión lo envolvió antes de que pudiera liberar su técnica. Lo rematé con Raijin no Akuma, directo al estómago. El rayo hizo el resto. El segundo apareció 10 segundos después, sin pausa ni grito. Esta vez fue más difícil. Sus movimientos eran exactos. Cambiaba de armas como quien respira, entre senbons, cadenas y kunais con sellos explosivos. Recibí un corte en el costado y una quemadura en el brazo izquierdo. Pero él cometió un error. Se acercó demasiado. Raiton. Caminar Itate. Lo activé mientras fingía caer. Mi cuerpo fue el señuelo, el escudo, el verdugo. Su propia cuna y lo electrocutó. Se convulsionó y lo empujé con un giro hacia mi espada. Silencio. Pero el tercero me estudió. Me había observado durante el combate. Sabía que ya estaba herido. Sabía que mi chakra estaba descendiendo. No buscó matarme allí. Me lanzó una ráfaga de sellos de humo y sellos de interrupción de chakra. Y escapó. No por miedo.
sino para informar. Lo supe de inmediato. Ese Ambu no era un ejecutor. Era un sabueso. Uno que regresaría con un informe detallado de mis habilidades, jutsus y estilo de combate. Suna ya no estaba enviando asesinos para matarme. Ahora, enviaban expediciones para entenderme. Y cuando te estudian, es porque ya te consideran una amenaza real. No un objetivo. Un problema. Cautericé la herida del costado con rayo concentrado. Dolía como 1000 agujas, pero selló bien. Quemé los cuerpos de los Ambu esa misma noche. No dejé nada. Solo cenizas, metal derretido y olor a ozono. Miré el cielo. Una tormenta se acercaba. Pero esta vez, no era natural. Era política. Y llevaba el símbolo del desierto grabado en cada rayo que caía. Sabía lo que vendría. Sabía que no sería el último intento. Pero esta vez, yo también estaba preparando algo. Capítulo 14. Cortar la raíz. El dolor ya no era el problema. Lo había enterrado. Lo había consumido tantas veces que mi cuerpo apenas lo reconocía. Después del enfrentamiento con los Ambu, me tomé 3 días para sanar. Uno para estabilizar el sangrado interno. Uno para reparar la movilidad del brazo izquierdo. Y uno para pensar. En ese silencio incómodo, me di cuenta de algo. Seguir huyendo no era estrategia. Esperar el próximo ataque era una estupidez. No había fin. Suna no iba a olvidar. El viejo consejero cuyo hijo maté no iba a detenerse mientras siguiera respirando. Y yo. Yo estaba cansado. Cansado de dormir con un ojo abierto. Cansado de tener que esconderme para entrenar. Cansado de actuar como una presa. Si Suna tenía un corazón que bombeaba odio hacia mí, entonces lo arrancaría. Recopilar la información fue más fácil de lo que esperaba. La muerte de su hijo lo había hecho predecible. Su nombre era Shiba Daiya. Consejero mayor del alto círculo del Kazekage. Un hombre de 62 años, retirado del campo activo, pero con influencia suficiente como para mover escuadrones Ambu a su antojo. Vivía en una de las residencias protegidas del consejo, dentro de una zona restringida en la parte este de Sunagakure. No salía mucho. Solo asistía a reuniones del consejo y ceremonias militares. Pero todos tienen un patrón. Yo esperé el funeral de un viejo colega suyo, celebrado a las afueras de la aldea. Un evento pequeño, sobrio, con poca seguridad, nadie esperaba que alguien tuviera el descaro de atacar a un anciano en duelo. Pero yo no era alguien. Yo era el resultado de sus decisiones. Llegué con el rostro cubierto, disfrazado como uno de los monjes que entonaban los cantos del funeral. Mi chakra, contenido. Mi respiración, regulada. Él no me reconoció. No tenía por qué. No hasta que fue demasiado tarde. El corte fue rápido. Raijin no Akuma entró por debajo de su axila y salió por su pecho, justo cuando alzaba las manos para rezar por el alma del difunto. Sus guardias reaccionaron tarde. Uno murió con un rayo al cuello. El otro simplemente huyó. Tomé al viejo mientras se ahogaba en su sangre. Tu hijo murió mirando el cielo, ¿sabes? Le susurré al oído. Ahora tú también. Lo dejé caer allí, en medio de los pétalos, del incienso, de los rezos. Silencio. Pánico. Gritos. No me quedé a ver la reacción. Mi escape fue planificado. Usé una red de sellos explosivos en las paredes del templo para crear una distracción y luego me escabullí por el sistema de agua, donde había dejado un canal abierto el día anterior. No me siguieron. Porque nadie estaba preparado para eso. Para que el objetivo se convirtiera en el cazador. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en meses. No porque estuviera a salvo, sino porque había tomado el control. Ya no era un nombre en un pergamino de Se Busca. Ahora, mi nombre corría en los pasillos del consejo como un veneno imposible de extirpar. Y lo sabían. Sunagakure había desatado un monstruo. Y el monstruo ya no tenía cadenas. Capítulo 15. El eco del rayo. La muerte de Shiba Daiya no fue solo una ejecución. Fue un símbolo. Un acto que rasgó la ilusión de seguridad de Sunagakure. Si alguien podía entrar, matar a un miembro del consejo y escapar sin dejar rastro, ¿qué impidió que lo hiciera de nuevo? ¿Qué evitó que, la próxima vez, fuera el Kazekage? El impacto fue inmediato. El consejo entró en caos. La paranoia se esparció entre los altos cargos. Se duplicó la guardia en cada entrada. Se impusieron toques de queda. Los Ambu patrullaban como perros sin correa, revisando a su propio pueblo en busca de traidores potenciales. Pero ya era tarde. No había habido una guerra. No una invasión. Ni un ejército. Solo un hombre. Uno solo. Y ese hombre ahora tenía un nombre entre las sombras. Kaminari no Oni, el demonio del rayo. Los rumores se propagaron como fuego en pólvora. No dejó que el anciano dijera su última palabra. Dicen que su espada grita al cortar escapó por las sombras, envuelto en electricidad.
Mito, exageración, terror. Pero no importaba cuán verídico fuera. El miedo es más efectivo que cualquier jutsu. Y yo lo usé a mi favor. Con Suna lamiendo sus heridas y otras naciones comenzando a prestar atención, entendí que era momento de desaparecer, pero no para esconderme. No para huir, sino para observar. Quien se mueve todo el tiempo, revela su ruta. Quien es visto demasiado, se convierte en blanco fácil. Pero quien se desvanece tras un acto de terror, ese se convierte en leyenda. Mi destino. El país de las olas. Una tierra sin grandes aldeas shinobi, sin ambú que rastrillaran el suelo tras mis huellas. Sin jefes de clanes influyentes ni señores feudales que firmaran ejecuciones a cambio de reputación. Solo islas, niebla, agua salada y silencio. Perfecto. La travesía fue lenta. Evité rutas principales, disfrazado de mercader errante. Atravesé ríos, campos de arroz, costas infestadas de bandidos. Nada que no pudiera cortar con mi espada o quemar con mis jutsus de rayo. En cada parada, escuchaba ecos de mi nombre. En Rigakure, hablaban de mí como una sombra que caminaba con tormentas. En pequeños bares, los cazarrecompensas me mencionaban con respeto y temor. Pero nadie sabía dónde estaba. Y nadie me esperaba en el país de las olas. Cuando crucé la última lancha hacia el archipiélago, algo en mí cambió. La sangre aún estaba fresca en mi historia, pero el mar la diluía. Me encontré con un paisaje nuevo. Madera podrida, aldeanos pobres, samuráis de alquiler y mafias locales más interesadas en tráfico que en chakras. Y sin embargo, eso era exactamente lo que necesitaba. Un lugar sin reglas. Donde nadie preguntaba de dónde venías. Solo querían saber lo que podías hacer. Y yo podía hacer mucho. Capítulo 16. Ecos de sangre en la niebla lo cubría todo. No era la natural, no aquella que se levanta del mar con lentitud, era densa. Viscosa. Dirigida. Un sello vivo invocando muerte desde el agua misma. Frente a mí, caminaba con seguridad un hombre que solo había oído en rumores. Zabuza Momochi, el demonio oculto en la niebla. Su presencia era como una hoja al cuello. Constante, pesada, lista para cortar. Habíamos sido contratados por el mismo cliente. Gat, un mafioso sin gloria pero con oro de sobra, temía al constructor de puentes que amenazaba su control sobre el país de las olas. La orden era clara. Matar a Tazuna. Sin importar quién lo protegiera. Zabuza aceptó por oro. Yo por conveniencia. Una alianza entre monstruos. Temporal. Fría. Eficaz. El puente aún no estaba completo. Era temprano. El mar estaba en calma. Cuando llegamos al punto previsto, Zabuza activó su niebla. Yo me encargo del Sharingan, gruñó sin mirarme. Asentí. Mi atención no estaba en Kakashi Ataque. Estaba en quien lo acompañaba, Asuma Sarutobi. No era como los demás Jounin. No por su linaje, sino por la manera en que caminaba, como si la muerte fuera una vieja amiga a la que saludaba con un cigarrillo. Y, por lo que vi, los genin estaban detrás, protegiendo al constructor. Perfecto. Así que tú eres el otro, murmuró Asuma, llevándose el cigarro a los labios. No esperaba encontrarme con dos demonios hoy. Yo tampoco esperaba que el hijo del tercer fuera perro de puente, respondí, desenvainando mi espada. Chispas recorrieron la hoja. La espada del ecorrayo. La lucha fue brutal. Asuma cargó con sus cuchillas de chakra, y yo respondí con mis kunais electrificados. Cada choque lanzaba relámpagos hacia la niebla, iluminando momentáneamente nuestros rostros distorsionados por la batalla. No peleas como un mercenario, dijo, jadeando tras esquivar mi raitón. Raiki no tate. No soy uno, respondí. Soy una consecuencia. Él no entendió. No tenía que hacerlo. Lo obligué a retroceder, combinando mi velocidad con sellos eléctricos y cortes dirigidos. Me hirió en el hombro con una de sus hojas imbuidas en chakra. Yo le devolví el favor. Una descarga al pecho que lo hizo arrodillarse por un segundo eterno. Pero era un Sarutobi. Y no caía fácil. ¿Cuál es tu historia, chico? Escupió sangre. ¿Importa? Le respondí. Si no matas rápido, empezás a hablar. Y si hablas te distraes. Entonces entendí. Esa era su estrategia. Usar la conversación como táctica. Yo también tenía una táctica. Caminar y no Ikari. Un estallido instantáneo de electricidad desde el suelo que rompió las baldosas y lo lanzó hacia atrás, permitiéndome tomar distancia. Pero no logré matarlo. No a tiempo. Porque desde la niebla, se oyó un rugido. Zabuza ha caído. Gritó una voz. No, no era posible. Miré hacia el espesor. Sellos. Muchísimos. Agua. Un perro de chakra. Kakashi Ataque había liberado al demonio. Zabuza cayó pero no estaba muerto. Lo tomé por el brazo mientras retrocedíamos. Una retirada rápida, con bombas de humo y niebla activadas en un patrón previamente planeado.
Asuma estaba herido. Kakashi agotado. Y los genin no sabían cómo reaccionar. Tazuna vivía. Pero la batalla no fue una derrota. Fue una advertencia. Esa noche, oculto en una cabaña en ruinas, vendé mis heridas mientras Zabuza callaba, mirando la pared. No somos tan distintos tú y yo, me dijo al fin. Yo mato por necesidad, le respondí. Y yo por convicción, dijo. Nos entendimos. Sin afecto. Sin respeto. Solo una conexión de asesinos condenados. Y su espada. No era la única maldita. Capítulo 17. El precio de una cabeza. La niebla caía espesa sobre el puente, cubriéndolo todo en un velo fantasmal. Pero en medio de esa oscuridad, la sangre tenía su propio lenguaje. Y esa noche, hablaríamos con ella. Zabuza se adelantó, su rugido rasgando la humedad mientras se lanzaba directamente contra Kakashi. Ataque. A su lado, yo me escabullí entre la bruma, como un cuchillo invisible, buscando mi presa. Asuma Sarutobi. Ya nos habíamos enfrentado. Y aunque herido, él no era ningún idiota. Sabía que esta vez yo no venía a pelear. Venía a matarlo. Otra vez vos, gruñó, activando el chakra en sus cuchillas. No cometamos los mismos errores, le dije, y mis ojos relampaguearon bajo la capucha. El choque fue brutal desde el primer instante. Asuma se movía con la precisión de un cazador curtido, y yo con la rabia entrenada de una bestia acorralada. Cada uno de sus movimientos era medido, su estilo de pelea directo y agresivo. Combinaciones cerradas, patadas giratorias, y esas malditas cuchillas de chakra que cortaban hasta el alma. Yo respondí con mi velocidad y mi filo. Mi espada de rayos silbaba en el aire, descargando chispas al contacto con sus armas. Sellos rápidos. Raiton. Raija Shiri no Jutsu. Un lobo eléctrico se lanzó contra él. Asuma giró, dejó que la criatura pasara de largo y saltó hacia mí con una patada baja. Bloqueé con mi antebrazo, pero su chakra me quemó la piel. Contraataqué con un tajo descendente que lo obligó a retroceder. Te hiciste más peligroso, chico. Y vos más lento. Mentira. Asuma no había perdido nada. Pero necesitaba entrar en su mente. La pelea se prolongó por más de 5 minutos. Una eternidad en combate real. Ambos sangrábamos. Él, con una herida en el costado. Yo, con un corte profundo en el muslo izquierdo y otro en la mandíbula. Mi chakra comenzaba a escasear. El suyo también. Fue entonces cuando cambió de táctica. Fton. Semken. Gritó, liberando una ráfaga de viento cortante desde sus puños. Yo rodé hacia el suelo, activando un sello escondido en mi guante. Raiton. Denkou Kabe. Un muro de rayos absorbió parte del viento pero no todo. Una cuchilla de aire me atravesó el hombro, haciéndome caer de rodillas. Él se acercó para rematarme. Pero yo quería que lo hiciera. Mi mano izquierda, la que parecía muerta, tomó un kunai oculto con una carga explosiva sellada. Cuando se acercó, lo activé y lo lancé directo a sus pies. ¡Bum! La explosión lo empujó hacia atrás, ensangrentado, desequilibrado. Yo no perdí tiempo. Con el último resto de chakra, canalicé energía en mi espada, envolviéndola en relámpagos. Ikari no Tenrai. Shiden Kiryu. Un corte vertical, directo, sin compasión. Mi espada le atravesó desde la clavícula hasta la base del pecho. No murió al instante. Se tambaleó, escupiendo sangre, sus cuchillas cayendo al suelo. Lo tenías todo, chico menos alma, dijo, y cayó de rodillas. El alma no te da de comer, susurré. Su mirada me perforó. Y aún así, no me odiaba. Quizás entendía. Quizás solo le dolía que alguien como yo hubiera ganado. Le corté la cabeza. No por placer. Por necesidad. El objetivo principal, Tazuna, escapó entre el caos. Zabuza cayó, empalado por Kakashi. El demonio de la niebla silenciado. Y yo, solo, ensangrentado, herido. Pero con la cabeza de un Sarutobi en mis manos. Días después, en una casa escondida en Amegakure, un contacto del mercado negro me entregó una bolsa de cuero. Menos 35 millones de ri. Nadie apostaba por vos. Y ahora todos lo harán, respondí. Cuando la puerta se cerró y me quedé solo, con la sangre seca aún en mi ropa y las cicatrices aún palpitando, no sonreí. Solo afilé mi espada. Porque el mundo, ahora, vendría por mí. Y yo ya no corría. Capítulo 18. El olor de la sangre atrae a los lobos. El silencio que siguió a la muerte de Asuma Sarutobi no fue paz. Fue el susurro de la tormenta que venía. No pasaron ni 3 días desde que entregué la cabeza en Amegakure. Las primeras señales llegaron rápido. Rumores de rastreadores de Konoha moviéndose en las fronteras, interrogatorios brutales a informantes del mercado negro, recompensas que doblaban las ya puestas. La cabeza de Asuma Sarutobi, hijo del tercer Hokage, no era cualquier trofeo. Era una declaración de guerra. Y el viejo mono, Hiruzen, escuchó el grito.
A las afueras del país del fuego, la orden se extendió como fuego en pasto seco. Escuadrones de ambú. Patrullas de élite. Perros rastreadores. Sensores especializados. No buscaban a un criminal. Buscaban a un fantasma con espada. A mí. Desde mi escondite en las montañas del norte del país de la lluvia, observaba las noticias llegar por boca de mercaderes y shinobis nómadas. Dicen que el Hokage mismo lidera la búsqueda. Él. ¿Ese viejo aún se mueve? Después de lo de Asuma, ¿quién no lo haría? Las palabras me calaron hondo. Durante un segundo, me dejé llevar por el impulso. ¿Y si entraba a Konoha? ¿Y si lo mataba también? Una locura. Una fantasía. Una forma estúpida de morir. Porque aunque yo ahora estaba cerca, quizás incluso al nivel Jounin alto, Hiruzen Sarutobi no era cualquier shinobi. Era el profesor. Un hombre que había enfrentado a Madara, que conocía 1000 jutsus, que derrotaría a uno como yo sin pestañear. Y yo aún tenía cosas por hacer. Me escondí. Abandoné el país de la lluvia, crucé bajo identidades falsas hacia el extremo sur del país del arroz, y luego me perdí en los pantanos del país del pantano, donde incluso los ambú evitaban entrar por semanas seguidas. Usé el oro del contrato por Asuma para comprar tiempo y anonimato. Me alimenté de raíces y ratas. Cambié mi ropa. Mi estilo de pelea. Incluso enterré mi espada por semanas, por temor a dejar rastros de chakra. Solo de noche practicaba, en silencio, bajo tierra o dentro de cavernas ocultas. No era cobardía. Era paciencia. Porque sabía que la furia de Konoha no sería eterna. Pero mi sed de vida, sí lo era. Una semana más tarde, desde un contacto en Ame, me llegó una nota cifrada. El Hokage ha retirado su búsqueda activa. La presión política lo obliga. Pero Konoha nunca olvida. Tu rostro está en cada puesto fronterizo. No estaban buscándome en masa, pero ahora era un nombre maldito. Y yo sabía lo que eso significaba. Mi camino como shinobi renegado ya no tenía marcha atrás. Konoha me consideraría una amenaza nacional hasta que alguien me matara, o yo desapareciera para siempre. Así que elegí lo segundo. Por ahora. En los meses siguientes, me desvanecí del mapa. No tomé contratos. No dejé rastros. Solo entrené. Apreté los dientes. Aferré mi espada. Y soñé con el día en que los grandes aldeanos vinieran a suplicar mi ayuda o a morir por no tenerla. Porque el mundo estaba cambiando. Y yo ya no era solo un asesino. Era un símbolo de lo que se rompe cuando los dioses del chakra ignoran a los suyos. Un recordatorio de que incluso los monstruos sangran.